para que todo quede registrado en el video que les voy a enviar al finalizar la clase. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver acá la inteligencia y la creatividad con la asignatura de preparación y evaluación de proyectos? Y parece que no hubiera ningún tipo de relación. Debo comentarles que tengo el doctorado y justamente este es el tema en el que he desarrollado para fomentar la creatividad en los estudiantes de preparación y evaluación de proyectos. La conclusión ha sido muy exitosa. Miren, a través de los años, me encuentro en Potosí normalmente con algunos estudiantes, aquí en La Paz también me he encontrado con varios de ellos, y el resultado es que se acercan, ¿no? Y es para una persona es motivo de orgullo escuchar en voz de sus propios estudiantes que ahora ya son ingenieros, que ya trabajan en plantas de producción y que me dicen, sabe, yo le agradezco mucho por habernos guiado, por habernos preparado, sobre todo en el campo de la preparación y evaluación de proyectos, porque gracias a esto, o sea, he sido relevante en la empresa donde trabajo actualmente, presto mis servicios. Y me he encontrado con gente en Tarija, me he encontrado con gente en Sucre también. Bueno, y donde están desarrollando sus actividades mis estudiantes. Entonces, yo quiero hacer una comparación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los estudiantes del anterior semestre y dada esta circunstancia del problema del coronavirus? Porque al final de la temporada, cuando les he pedido que me presenten un perfil de proyecto, bueno, simplemente que tengan unas 15 hojas, ni siquiera se han dado la molestia de hacerlo, ¿no? Se han bajado del internet proyectos hechos en Colombia, en el Perú, y no se han dado la molestia ni siquiera de cambiar el nombre del título, de la ciudad donde se ha hecho, etcétera. O sea, han hecho un copy-paste, me lo han puesto ahí y así me lo han enviado. Entonces, miren la diferencia, y eso es lo que voy notando. Miren, soy docente varios años, y esta manera de hacer un poco de reflexión. He sido docente en la carrera de Ingeniería en Producción, he sido profesor de taller de grado también, y ahí he podido hay estudiantes muy buenos, muy dedicados, y estos estudiantes buenos, dedicados, han salido adelante, han terminado su proyecto, han defendido su tesis y en la actualidad son profesionales, ¿no? Pero también hay un grueso grupo, reitero, un grueso grupo de estudiantes que parece que llegan a la universidad solamente con el pretexto o el objetivo de solamente tener el título nada más. Y después de pasar con 51, no pasar o propiciar conflictos o estudiantil docente, para ver, porque mucho molesta, es muy exigente, etcétera, etcétera. Hay también esos casos. Entonces, este proceso de reflexión hace que yo nuevamente vuelva a acudir a la conciencia de cada uno de ustedes para que puedan identificar lo que este contenido, este material de esta asignatura, que me ha costado años el poder sistematizar, el poder dar todo el contenido de acuerdo a la normativa, de acuerdo al avance en pregrado que se tiene, para que tengan un documento, para que tengan conocimientos y habilidades intelectuales, para que se puedan defender en la vida profesional. Esta no es una asignatura, atención, de relleno en la carrera, eso que quiero que comprendan bien. Algunos toman desde ese punto de vista, no, dice aquí nosotros vamos a hacer, somos de sistemas y nosotros tenemos que trabajar con programas y tenemos que trabajar con los equipos, que la memoria, el nanocomputador, que etcétera, etcétera, sí, pero de acuerdo, pero cuando tengan que hacer un proyecto en esas instituciones, ¿cómo lo van a hacer? Ahí van a estar con graves dificultades. Esta es una de las pocas oportunidades que ustedes tienen de tener un instrumento que les permita sistematizar la información para poder brindar a sus contratantes o
país o a ustedes mismos si es o no conveniente hacer un emprendimiento del tipo que estamos queriendo hacer. Entonces, este proceso de reflexión es importante para que ustedes vean la tremenda importancia de esta asignatura, y no es una asignatura de relleno como algunos de las señoritas o jóvenes pretenden denominarlo. No es así. Con esto posiblemente algunos de ustedes vivan con estos conocimientos y estas habilidades intelectuales que desarrollan en esta asignatura. Probablemente ustedes se salven la vida y sean nomás parte de los equipos profesionales de las empresas donde estén trabajando o de los emprendimientos que ustedes puedan hacer. Entonces, por eso la interesante oportunidad que ustedes tienen. Bueno, pero eso es respecto al contenido. Pero lo que se tiene que hacer y tengo que desarrollar en ustedes es la capacidad de ser creativos. Una persona inteligente no siempre es creativa, pero una persona creativa es además inteligente. Entonces, son algunos elementos ya sistematizados, suficientes como para poder explicarles cómo funciona su cerebro, cómo funcionan los tres componentes de la personalidad del individuo, tanto dama y para el varón también. Entonces es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué razón? Porque al final y al cabo, ustedes en esta asignatura tienen que elaborar un documento creativo. Algunos me podrán estafar, por supuesto, y estafarán también a la universidad y se estafarán a sí mismos, haciendo una copia de un proyecto del Perú, de Paraguay, de donde puedan, o de otra universidad, como me ha ocurrido también en la carrera del frente de nuestra carrera de sistemas, donde una señorita me ha presentado un proyecto hecho en Cochabamba por una consultora que es de un amigo, y me presenta como si fuera suyo, ¿no? Así de una manera tan, de ese desplante tan perverso, ¿no? Como decir, este tonto no se va a dar cuenta de lo que le estoy presentando. Y no, miren, tengo tantos años de experiencia y me doy cuenta, pues, dónde están los errores, si han hecho o no. Entonces, no pretendan tomarme el pelo. Pues no lo van a poder hacer porque al final, al cabo, y al final, ¿quién se toma el pelo? ¿Quién se arruina ahí? Es la persona que va por la vía de la estafa. O sea, con el MAS, señor, se ha concluido ya el periodo de la estafa. Aquí ha concluido todo y estamos esperanzados de que sea una nueva Bolivia, sea quien fuera el ganador de las elecciones, pero ya no puede ser este un país de la estafa. Aquí no podemos estafar, aquí tenemos que seguir adelante y comprendamos cuáles son los mecanismos en nuestro cerebro que nos van a permitir, pues, hacernos más inteligentes y creativos, sobre todo para esta asignatura, para que ustedes puedan crear. Hacer un proyecto de factibilidad es un proceso creativo, porque antes no había. Eso no es como comprarse una revista de Condorito, Pato Donald y seguir la receta, no. Como ustedes verán, aquí hay múltiples elementos y factores que hay que analizar y solamente las personas inteligentes y creativas pueden llevar adelante. Entonces veamos estos mecanismos y disculpen por este proceso de reflexión, pero es importante hacerlo porque necesitamos comprendernos a nosotros mismos. Empecemos entonces, aquí está la temática de hoy. Dice que es la caracterización del estudiante inteligente y creativo. Es nuestra universidad, Conferencia de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Preparación y Evaluación de Proyectos, mi nombre completo, responsable de esta presentación y a partir de este año. Vamos a ver algunas precisiones acerca de la creatividad y la inteligencia. Caramba, pero lo que estoy viendo es de que no está saliendo toda la pantalla, ¿no? A ver, ¿de dónde? La inteligencia dice que es una capacidad global. Ustedes son la persona que está en la base de esta pantalla, seguramente ya lo han identificado, ¿no? Ya lo han identificado y él es Albert Einstein. Todo el mundo lo considera un ser muy inteligente. Dice que su capacidad intelectual alcanzaba a 180 puntos. Una inteligencia normal como la nuestra está en el orden de los 80, alrededor de los 80.
80, 85, algunos llegarán a 90, algunos muy inteligentes llegarán hasta 100, etc. Pero estos hombres, como Albert Einstein, John von Neumann y todos los grandes matemáticos y filósofos, tienen una inteligencia demasiado avanzada. Y eso se llama el coeficiente intelectual. Y los psicólogos tienen una hermenéutica, una forma de cómo medir estas capacidades intelectuales. Pero de todos modos, esa será una forma de medir a los ciudadanos por parte de los especialistas en psicología. Sin embargo, hay cierto tipo de inteligencias que no se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo medir la inteligencia musical, la inteligencia kinestésico-corporal, la inteligencia interpersonal, intrapersonal? Muy difícil. Entonces, veamos esto. Entonces dice que la inteligencia es la capacidad global que posee el individuo para dirigir de forma voluntaria. ¿Qué significa dirigir de forma voluntaria? Que nuestra conciencia, nosotros que somos el yo, somos los que tenemos que llevar adelante. Por eso que dice, por lo tanto, consciente. Está en el momento, fíjense, no perdemos la conciencia. Bajamos de la conciencia a la subconsciencia. Cuando bajamos a la subconsciencia, en aquel momento en que vamos al sueño, ¿no? Al sueño, estamos en el subconsciente, y una vez que despertamos, entramos a la conciencia, porque tenemos conciencia de nuestros actos, y aquí hay un elemento importante. A la edad en la que están ustedes recibiendo esta conferencia, todos son conscientes, ya están casi a punto de concluir su carrera. Entonces ya están conscientes de sí mismos. ¿Y cuándo adquirimos esa conciencia? Aproximadamente a los 12 años, ¿no? Entre los 12 y 14 años ya adquirimos la conciencia. Adquirimos esa conciencia de nuestros actos. Entonces dice, y por tanto consciente su pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Este es un elemento de la inteligencia, que el pensamiento se tiene que expresar a través de imágenes, a través de palabras, ¿no? A través del lenguaje. El pensamiento y el lenguaje son dos elementos que van unidos dialécticamente. O sea, el uno no puede existir sin el otro. ¿O ustedes creen que pueden pensar si no tienen un lenguaje adecuado para expresar su pensamiento? Por supuesto que no. Entonces, tanto pensamiento como el lenguaje son dos elementos que están concatenados. Es un matrimonio inseparable. Dice, ¿a dónde? A nuevas o habituales exigencias del ambiente, relacionando los objetos y los acontecimientos mediante conceptos, juicios y razonamiento. Muchas veces, ¿sí? Muchas veces, y este es un error que van a cometer, muchas personas saben, y voy a dar este ejemplo, no como manera de sacudirse a los señores del MAS, porque al final que no es mala intención, pero saben que los señores han cometido delitos, que nos han llevado a situaciones de salud, etcétera, muy graves en las que no hemos podido afrontar durante este proceso de aparición de ese nuevo virus, de que muchas personas se han llevado dinero, etcétera, pero no van a actuar inteligentemente el día de la votación, van a volver a votar por el MAS, con seguridad, con seguridad. Entonces, algunas veces no actuamos inteligentemente. ¿Por qué? Porque estamos precedidos, estamos en un marco, ¿sí?, de adoctrinamiento. Es decir, nos adoctrinan. ¿Qué es doctrina? Es algo que aunque no sea cierto, o sea, tenemos que concebir como si fuera verdad. Entonces, algunas veces no actuamos inteligentemente. ¿Y cómo actuamos inteligentemente? Cuando tenemos que cambiar los objetos reales. Nosotros somos unas personas inteligentes porque tomamos decisiones. Y cuando tomamos decisiones, las tomamos utilizando mínimamente dos métodos, el método analítico sintético y el método inductivo-deductivo. En cada momento estamos induciendo, deduciendo, analizando, sintetizando desde el momento que nos levantamos, llegamos a la
conciencia de la subconsciencia y empezamos a tomar decisiones. Entonces, pero estas decisiones hay que tomarlas de acuerdo a ciertos cánones. Me dejo entender, ¿verdad? Es decir, yo no puedo salir a la calle, o sea, tomar un revólver y matar al primer ciudadano que esté pasando por la acera, porque se me ocurrió que el tipo era malo, ¿no? No, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque estamos dentro de ciertos marcos legales, dentro de ciertos marcos del raciocinio, que hacen que la persona sea inteligente para tomar las decisiones. Entonces, digamos que la inteligencia es el conjunto de destrezas cognitivas que una persona posee. Y cuando hablamos de cognitivas, estoy haciendo mención de que son destrezas que están aquí en el cerebro, ¿sí? En la cognición del consciente. Entonces, en honor a don Albert Einstein, pasamos a la siguiente muestra. No quiere pasar, ¿no? Hace rato pasó, pero ahora no quiere pasar. Ahí está. Vamos a hacer un recorrido por los factores cognitivos de la inteligencia. El primer elemento de la inteligencia se refieren a las sensaciones. Las sensaciones son imágenes subjetivas. ¿Qué pasó? Parece que se fue. Un segundito, por favor. Aquí ha habido algún problema serio. Ahí está, volvió. Ahí tienen las sensaciones. Entonces las sensaciones son imágenes subjetivas del mundo objetivo. Esas son las sensaciones que tomamos apenas despertamos, vemos, olemos, escuchamos y a través de los órganos sensores reflejamos estas propiedades aisladas de objeto. En ese momento ustedes seguramente en su casa están escuchando el vuelo de un avión, ¿sí? ¿A través de qué órgano? El órgano del oído, ¿cierto? Entonces, en ese momento ustedes están tomando la primera sensación, que es un reflejo de las propiedades aisladas de objetos y fenómenos y del estado interno del organismo, de los sentidos. Por supuesto que estas sensaciones, en algunos casos, como por ejemplo las personas que ya tenemos problemas con la vista, ya nos es difícil poder tener sensaciones muy objetivas de lo que está pasando en el mundo real, o los sorditos tienen problemas también al escuchar. Entonces, esto es la primera parte, son las sensaciones. Es lo primero que ocurre en una persona inteligente. Estas sensaciones también, ¿sí?, tienen los animalitos, los perritos, porque ellos también sienten, escuchan, ven, etc. Pero eso no significa que sean completamente inteligentes, ¿no? O sea, ellos actúan por reflejo. Entonces, seguimos. Estos son algunos factores cognitivos de la inteligencia. Estamos estudiándolos. Primero, la sensación. Esa sensación que llega de un objeto, en este caso, fíjense, un árbol, que esta persona a través del órgano de los sentidos, en este caso la vista, tiene la primera sensación. Pero la percepción va un poco más allá, porque la percepción permite ordenar y asociar en la conciencia, ¿sí?, las sensaciones en imágenes integrales de cosas y hechos. Es decir, nosotros tenemos en el cerebro una zona de desarrollo próximo. Y en esa zona de desarrollo próximo es de que traemos los elementos que están en la memoria a largo plazo. Ya sabemos lo que es un árbol, ¿cierto? Todos ya tienen el conocimiento, el concepto de lo que es un árbol en su memoria a largo plazo, pero cuando ven ustedes un objeto, entonces empiezan a relacionar en la zona de desarrollo próximo para darse cuenta, como en el ejemplo que se está dando, que corresponde a un bosque. Ahora la pregunta es, ustedes conocen un eucalipto, ¿verdad? Conocen un eucalipto. Entonces, si ven un árbol de este tipo, ¿cierto? O sea, tienen la sensación, entonces no van a percibir como un árbol de eucalipto,
este será un árbol, este será un olivo, por decirle eso, posiblemente puede ser esto, no me acuerdo la variedad que hay en el Chaco, es el algarrobo, es un algarrobo. Entonces, si ustedes no conocen al algarrobo, no van a poder percibir a través de la sensación, no pueden obtener una percepción de que sea exactamente un árbol de ese tipo, porque no conocen. Pero si conocieran y estuviera ya en su cerebro, acá en la memoria a largo plazo, y entonces ustedes van a poder disgregar, van a poder hacer aquí una asociación, un ordenamiento y asociación, dice, que realiza la conciencia y que determina dónde está o qué es el objeto que se está viendo. Entonces vamos a continuar pasando. Muy bien. Entonces ahora las primeras percepciones que vamos a tener respecto a lo que estamos viendo. Entonces aquí le vamos a pedir a don Juan Facundo Quispe, que está muy atento, qué es lo que ve en el cuadro de la izquierda. Me escucha don Juan Facundo Quispe, ¿verdad? Sí, le escucho. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en el cuadro de la izquierda? ¿Qué percibe usted, señor? A un señor que está en un caballo, también en la parte inferior una joven tal vez es que está durmiendo, envuelta de una sábana. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Esa es su percepción. Pero vamos a ver a la señorita Ana Coaquira. ¿Qué percepción tiene del primer cuadro, señorita? Buenas noches, buenas noches, Buenas noches. ingeniero. Para mí parece un hombre viejo, tal vez en la parte superior, como si fuera mirando. Tal vez el caballo lo distorsiona. Es una persona vieja con un cabello, con una melena, parece, ¿no? Sí, Correcto. Miren, son dos percepciones en el mismo cuadro, en el mismo cuadro. Entonces, si vamos al segundo cuadro, muchas personas podrán indicar desde que se tratan de dos perfiles y ahí parece una dama y un varón a punto de besarse, ¿verdad? Pero si ustedes vuelven a ver el mismo gráfico, podrán ver, es el perfil de un cáliz, de un vaso, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo al mismo tiempo se puede percibir un mismo fenómeno desde dos puntos de vista. ¿Por qué razón esta situación? Porque nosotros mismos estamos mediados por cristales diferentes, por cristales de cultura, por cristales de doctrina y por cristales de las mismas ciencias. Entonces, por eso que percibimos un mismo fenómeno de diferentes formas, como ha ocurrido en el ejemplo que les acabo de mostrar. Otra vez. Bien, entonces ahora vamos a hablar, como ya sabemos que lo primero que se tiene para ser inteligente es las sensaciones que obtenemos de los objetos, de los fenómenos exteriores a nosotros a través de los órganos de los sentidos. Pero esas sensaciones también pueden estar mediadas por las capacidades sensoriales que nosotros tengamos en nuestros órganos de los sentidos. Un cieguito, por ejemplo, no va a percibir lo mismo que una persona que tiene la vista adecuada, ¿verdad? En pleno trabajo, al 100% del sentido que estamos analizando. Entonces, esto es lo que pasa y luego hacemos una percepción y todos percibimos un fenómeno de manera diferente cuando relacionamos en la memoria a corto plazo con las imágenes, con la información que tenemos en la memoria a largo plazo. Pero esa memoria a largo plazo, ¿de qué se trata o qué es la memoria? Esa memoria es la capacidad humana de memorización, dice. Registro, reproducción y olvido de la experiencia. Miren, es capacidad humana de memorización, registro, reproducción y olvido de la experiencia. Y por supuesto que los animalitos también tienen memoria, por supuesto tienen memoria, pero esa es la diferencia con ellos, mira, porque nosotros podemos recordar, sí, situaciones
aproximadamente desde los 7 años, 8 años tenemos en la memoria, ¿no? Y ese tipo de memorias pueden ser memoria cinética, emocional o figurativa. Esta figurativa pueden ser sonidos, gustos y olores. Pero ahora yo quisiera que me diga, ¿alguien recuerda, por eso alguien recuerda, el gusto a cebolla? ¿Alguien recuerda el olor a un perfume? Entonces, fíjense, estos elementos de la memoria figurativa, o sea, uno puede, a través solamente de la comparación, puede determinar la memoria o la reproducción de la memoria, en este caso específico de la figurativa. Pero cuando se trata de la memoria cinética, uno ya lo automatiza. ¿De qué se trata la memoria cinética? La memoria cinética es el registro que se tiene de lo que tenemos que caminar o de lo que tenemos que mover los brazos o tenemos que movernos. Es decir, hay una memoria que nos permite hacer esto. Imagínense ustedes si al gran futbolista argentino, Astro del Barcelona, que casi se sale en los últimos días del cuadro, se le perdiera la memoria cinética. O sea, no podría él ni tocar la pelota, no podía ni caminar. Nosotros tenemos una memoria cinética que nos permite caminar, que nos permite ejecutar ciertos actos, ciertos movimientos, ¿sí? con el cuerpo, inclusive con la cara. Hay también una memoria emocional. Esta memoria emocional son los amores, son los disgustos, los odios que tenemos y que vamos guardando en la memoria. Ahí los vamos a registrar. Vamos a seguir, cuando se termine esto, vamos a seguir nomás. Hay una memoria, esa memoria emocional. Es decir, ¿cuántas veces ustedes se han encontrado con un enamorado o una enamorada o a una persona que aseguraban ustedes amarla después de mucho tiempo y se encuentran, ¿no? Coincidentemente en la calle, se ponen ustedes rojos, ¿no? Así, rojos completamente. ¿Por qué razón? Porque en la memoria a largo plazo ustedes tienen una memoria emocional, ¿sí? Ahora, llegado el momento, se encuentran así de improviso, se ponen rojos así. ¿Por qué? Porque hay una alteración de hormonas en su cuerpo, ¿no? Esa es como consecuencia de qué? De la memoria emocional que se tiene, ¿no? O definitivamente hay una persona que les ha sido odiosa en algún momento y se vuelven a encontrar en algún lugar de la vida. Igualmente se desorganizan ustedes. ¿Por qué? Porque esas emociones, o sea, tienen no serán virtudes, sino tienen esas tendencias de desorganizarnos, de alterarnos por la producción hormonal que se tiene. Entonces tenemos ese tipo de memorias. Pero hay una más importante que es para nosotros concebirla, que es la memoria semántico-lógica. Semántica es el contenido de las cosas, ¿no? Es la explicación de las palabras, por eso dice la semántica. ¿En qué consiste? ¿Qué es la explicación, no? Por eso se dice semántica lógica. O sea, la lógica de la comprensión, ¿no? ¿Qué significa? Significa, ¿no? La lógica del qué significa, y eso lo tenemos nosotros, esa memoria en nuestro cerebro. Todos, porque para haber llegado hasta aquí, por supuesto que tienen que haber tenido una buenísima memoria. Ahora, aquí les estoy presentando en la fotografía de la izquierda, es la estructura general de una neurona. Ustedes saben de que nuestro cerebro y todo el sistema, el sistema neuronal que va por la columna vertebral y demás, está constituido por este tipo de células, ¿no? Y esta es una neurona. ¿Qué características tienen? Tienen aquí tienen un axón que están viendo acá. Estos son los botones sinápticos. Es después de cada axón, que son estas colas largas, tienen varios puntitos, ¿no? Unas terminales. Estas se llaman botones sinápticos o terminales sinápticas. Entonces, ¿qué es una terminal sináptica? La fotografía que está a la derecha. Es decir, un puntito que está acá, este puntito, es exactamente ampliado esto que está acá. Entonces, aquí se produce la memoria. Aquí existen ciertos elementos minerales.
ahí puede ser el estaño, puede ser algunos minerales, el cromo, algunos minerales que son absorbidos por nuestro cuerpo. Y aquí se producen alteraciones microscópicas, prácticamente del orden atómico. Y aquí, fíjense, está en relación con otro botón sináptico, ¿sí? Con otra actividad sináptica, y empieza a haber una asociación, un intercambio, y hay un intercambio y una alteración. Y en el momento en que se altera, en el momento en que se alteran estos minerales contenidos en las terminales axónicas, entonces es que aquí se forma la memoria. Y por supuesto que la cantidad de neuronas, ¿no? Y la cantidad de conexiones sinápticas se encuentran en los siguientes órdenes. 86 mil millones de neuronas en el cerebro. ¿Qué les parece? 86 mil millones de neuronas. Y como estas neuronas tienen estas extensiones sinápticas, que son estos puntos, y fíjense cuántas más tendrán, entonces dice que está comprendido en el orden de los 100 a 500 billones de conexiones sinápticas. Entonces, el hecho, sí, esto siempre les comunico a ustedes, el hecho que digan, sabes, hijito, o sabes, señor, usted no puede seguir farreando porque va a haber un momento que se van a morir todas sus neuronas. O sea, ¿cuánto tendría que tomar alcohol una persona? Tendría que tomar durante 2, 3 años alcohol para que se mueran todas sus neuronas, porque miren, están en el orden de los 86 mil millones de neuronas. Cada vez que se bebe, dice, cada vez que una persona entra en ese estado de embriaguez, más o menos se mueren 50 mil a 100 mil neuronas, pero comparados con los 86 mil millones de neuronas no es nada, ¿sí? Pero de todos modos se mueren. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que hay alteración en las conexiones sinápticas. El alcohol, por supuesto que altera estas conexiones sinápticas. Claro, es un químico, entra al cuerpo humano y altera este químico. Y por eso que los borrachitos normalmente no se acuerdan, ¿no?, de ciertas situaciones, van perdiendo la memoria. Entonces, no solamente el alcohol altera esta estructura mineralizada de la memoria, sino que también la droga, entre ellas la marihuana, la cocaína y todas las drogas fuertes alteran estas estructuras mineralizadas en las terminales axiónicas. Entonces, esta es la teoría más adecuada para explicarles a ustedes cómo funciona la memoria en la persona humana. Por eso, de ninguna manera, no es por ser adoctrinado en una iglesia cristiana en absoluto, simplemente por el hecho médico de que no se tiene que alterar ni con alcohol ni con las drogas para que tener una memoria sana. Están viendo ustedes que las personas que tienen, claro, evidentemente ya a la edad, ya son condiciones completamente genéticas, ¿no? Hacen que nos olvidemos algunas cosas, evidentemente, pero ustedes jóvenes no pueden olvidarse. Lo que tienen que hacer es mejorar esta memoria a través de una buena alimentación, ¿no? Frutas sobre todo, hortalizas, o sea, todos los alimentos que tienen minerales, ¿cierto?, orgánicos, ayudan a mejorar la memoria. Eso es evidente. Y dentro de todos estos minerales que les estoy comentando, el mineral que ayuda a mejorar ostensiblemente la memoria es el hierro. Y el hierro se encuentra en la algarroba, se encuentra en el rábano y en otras hortalizas y frutas más que nos servimos normalmente. Entonces, por eso se dice que una persona tiene que tener una alimentación adecuada. Eso no solamente a plan de fideo, ¿no?, sino que tiene que comer también frutas y tiene que comer hortalizas justamente para mejorar estas condiciones sinápticas en las terminales. Sí, está viendo una dificultad en
en el recorrido. Hace rato ya estaba bien, pero ahora, miren, no quiere recorrer. Ahí está. Entonces subimos, ¿sí? Ya sabemos la sensación, la percepción y luego la memoria. Y si estos tres elementos funcionan bien, aquí esos tres elementos anteriores también muchos animales tienen desarrollado, como el caso de los delfines, el caso de los elefantes, claro que en menor valía que en el caso del humano. Pero el pensamiento el pensamiento humano es algo estrictamente del humano, ¿no? Habría que ver hasta qué punto piensan, ¿no? Porque pensar dice que es un proceso psíquico, socialmente condicionado de búsquedas y descubrimientos de lo socialmente nuevo. Entonces, en el pensamiento se estructuran las frases. Pero atención, y reitero nuevamente, el pensamiento está relacionado con el lenguaje. No solamente el lenguaje escrito o hablado, sino también hay otro tipo de lenguajes, ¿no? Como en el caso Morse, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de expresión del lenguaje. Pero de todos modos, ustedes ven, ¿dónde se estructura eso? Se estructura en el cerebro. Entonces, dice, el pensamiento mantiene relación con el conocimiento sensorial, con lo que habíamos visto en las sensaciones, ¿no? Con ese conocimiento sensorial, con el pensamiento afectivo, con ese pensamiento afectivo que es bien importante para un estudiante, para cualquier persona, tener sano este pensamiento afectivo, el pensamiento figurativo y el pensamiento abstracto. Este pensamiento abstracto, lo que nosotros utilizamos, los ingenieros, permanentemente utilizamos fórmulas matemáticas para poder disgregar o comprender los fenómenos que ocurren en la tecnología, ¿no?